Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuándo nos estéis viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver quién anda hoy por aquí. A ver si me va avisando Instagram. Veo a Guillermo. Veo ya a Javier Pérez Segura. Veo a Hecho Raíz o Eco Raíz, a Med Arquitectos, veo a LP1 Yudeca Sud, ¿puede ser? A ver a quién más tenemos por aquí. A Diego Galari, que es un habitual de este club y de verdad desde aquí le mandamos un saludo enorme y a todos los que estáis con nosotros cada miércoles aquí en el club disfrutando de nuestros invitados, de nuestras invitadas, de la arquitectura, el arte, en fin, todas estas cosas que lo hacemos por y para vosotros y vosotras. Y bueno, vamos a esperar unos minutillos a ver a Javier si ya le veo, que es lo más importante. Sí, Javier está listo. Fantástico, Javier, dame nada, 2 minutitos que se vayan incorporando los asimétricos y las asimétricas y que podamos arrancar. Hoy vamos a estar, como ya sabéis, con Javier Pérez Segura hablando de este libro, Can-Hogar, Materia, Forma, Figura. Ahora vamos a hablar de él, pero antes, y ya sabéis que siempre lo hago todas las sesiones, que no quiero que se me olvide, quiero agradecer de corazón a nuestros invitadas de la semana pasada, a Ana Esteban Maluenda, a Alberto Ruiz Colmenar y a Laura Sánchez Carrasco, que estuvieron con nosotros hablando del congreso que está teniendo, que ha empezado hoy, del europeo, a ver si no lo digo mal, que me lo aprendí el otro día de memoria y no quiero meter la pata agradeciéndolos. European Architectural History Network 2022, que está teniendo lugar ahora mismo en este mismo momento en Madrid, ha arrancado hoy. Espero y les mando desde aquí un abrazo enorme a los tres porque sé que han trabajado muchísimo para que todo vaya a la perfección y estoy segura de que así va a ser. Veo a María Verónica por ahí que se incorpora también. Un besazo enorme, María Verónica. Y yo creo que... bueno, sí, la sesión con tanto la pasada como todas nuestras sesiones, como esta que vamos a hacer hoy con Javier Pérez Segura, por supuestísimo, se va a quedar colgada en nuestro canal de Instagram directo para que la podáis disfrutar cuando queráis. Yo sé que a veces es difícil venir a verlo en directo porque tenéis, y al final siendo fin de curso, pues es muy complicado. Veo también a Andrés Cánovas por ahí. Un abrazo, Andrés, muy fuerte. Veo a Pablo Paradinas, Architect también, que se une. Bueno, en fin, yo creo que ya estamos listos y listas para empezar. Javier, te mando la invitación y arrancamos con la sesión, ¿vale? Vamos a ver. A ver. A ver si... Vale, fenomenal, ya estamos. A ver que todo vaya bien. Vale, perfecto. Ya estoy. Está. ¡Perfecto! Hola Javier, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Aquí pasando calor como todo Ay, bicho. hijo, mira, yo tengo el aire acondicionado puesto porque aquí no hay quien pare sentado. Sí, sí, me hago una idea. Bueno, ni sentado ni de pie tampoco, ¿eh? Que digo sentado, pero vamos, nada, de ninguna de las maneras. Bueno, pero aparte del calor, ¿todo bien? Sí, con muchas ganas de hablar del libro y porque es interesante, creo, en fin, contar un poco Hombre, la lo es, historia. lo es, ya te digo, ya os decimos que sí que lo es. Vamos a hablar ahora de él, vamos a hablar del proyecto. Además, bueno, pues hemos tenido la suerte en este proceso hasta de ir al estudio de Rafael Canogar, que fue una maravilla. Ahora hablamos de todo esto, Javier, y bueno, yo creo que antes de empezar, como lo hago con todos y todas las invitados, ¿vale? Para no liarnos, te voy a presentar Muy en un bien. minutito, Sí, que sea rápidamente, breve. para que no se nos vaya el tiempo. Muy breve, te lo prometo. Siempre me lo decís, María, que sea breve, que luego tal. Yo lo prometo, va a ser muy breve, pero sí que me parece pues siempre muy, muy oportuno presentaros por si hay alguien despistado o despistada por el universo, pues que os coloque rápidamente, ¿vale? Muy bien, cuando quieras. Fenomenal, pues vamos allá. Hoy estamos con Javier Pérez Segura, que es doctor en Historia del Arte, profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid,
comisario independiente de muchísimas exposiciones en museos, como vamos a decir algunos nada más, Javier, yo sé que son muchos más, pero voy a decir algunos: el Museo Centro de Arte Reina Sofía, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, por, insisto, decir algunos. Autor de ya pues muchas monografías y artículos en diversas revistas de investigación científicas. Compaginas esta labor junto con la de divulgación, pues gracias a conferencias, a charlas que has podido ir impartiendo, y además lo compaginas también, por supuesto, con la investigación, con la tarea de la investigación, y en tu caso las líneas principales en las que estás centrado están sobre todo relacionadas con el arte español contemporáneo y su recepción fuera, en el extranjero, así como, pues, por ejemplo, los fenómenos de la cultura visual y el final de la categorización al uso, por así decirlo, de lo artístico, ¿no? Entonces, Javier, no puedo más que darte las gracias Bueno, y la gracias a bienvenida ti. al club, porque es Gracias. la primera vez que Sí. estás. Esperemos que no sea la última, porque yo siempre os digo, o sea, una vez que decís que sí, esto ya no hay vuelta atrás, ¿vale? O sea, que hay siempre ya Vale. una cosa, una relación que la verdad que me alegro mucho de tenerte hoy y de que puedan disfrutar los asimétricos y las asimétricas, tanto de ti como de este libro de Canogar, Materia, Forma, Figura, del que yo creo que puedes, si quieres, hacernos así como una introducción que tenemos en nuestras manos con este libro, Javier. Vale, bueno, es un placer veros o hablaros a todos vosotros. Y bueno, es un libro yo creo que muy especial porque es la primera monografía que se escribe sobre Rafael Canogar desde hace más de 40 años, casi 45 años. Sorprende un poco porque Rafael Canogar, ahora hablaremos un poco de él, es un artista consagrado desde los años 50, pero bueno, lo que se habían hecho sobre todo eran muchos catálogos de exposición que piden un tipo de texto, como todos sabéis. Os voy a tutear a todos, ¿no? Lógicamente. Sí, yo creo Eh, que sí. claro. Estamos en confianza. Los textos de catálogo exigen, bueno, pues otro tipo de recorrido y de intensidad, y es más difícil escribir un libro, una monografía, eso es obvio, lleva siempre varios años. Y de manera que esa es una primera característica. El libro, pues, presenta un trabajo de investigación de varios años, teniendo el privilegio de haber podido acceder a todos los archivos personales, la biblioteca, etcétera, de Rafael Canogar, ¿no? ¿Quién es Canogar? Bueno, pues sabemos quién es. Es realmente el protagonista de la historia del arte español desde los años 50 y además es de los últimos mohicanos, ya podemos decir, ¿no? Hace muy poco tiempo falleció Martín Chirino, que era el penúltimo, o Luis Feito, todos ellos pertenecían al grupo El Paso. Luego podemos hablar de él, grupo, si queréis. Y realmente solo quedan otros dos: Antonio López, que también pues ya tiene sus 80 años, 80 y tantos, y Luis Gordillo, de esas generaciones, digamos, heroicas, ¿no? Bueno, de que empezaron con el primer franquismo, que sobrevivieron, que lucharon contra el franquismo a menudo, que iniciaron la transición, la democracia, y que están aquí hoy en día en el 2022 aguantando como unos auténticos campeones, ¿no? De manera que el Y personaje... activos Claro. además, Javier, o sea, no solo aguantando, activos, Sí, no, trabajando, ¿no? todos ellos trabajando mucho y dándonos lecciones de que, bueno, que cada día es una oportunidad para hacer mil cosas nuevas, ¿no? De manera que, digamos, el libro parte de esa primera idea, ¿no? No se había escrito nada en 50 años, tuve acceso a los fondos y también a las conversaciones con Rafael, que son muy importantes, porque, bueno, pues allí sentados cómodamente, pues yo tenía la ocasión de preguntar cualquier duda que me fuera surgiendo al hilo de la investigación, ¿no? Y, bueno, hubo temas muy interesantes, como la posición política, ¿no?, del artista en el siglo XX, la relación entre España y el resto del mundo, pues el mundo de las galerías, de los museos, incluso alguna que otra peleilla, digamos, de egos entre algunos de estos artistas, ¿no? Que también es algo divertido y muy humano, ¿no? En el fondo, ¿no? El proyecto empezó en 2018 cuando yo comisariaba una exposición en el Centro Cultural Conde Duque, el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, que se llamó Musa de las Artes, y le fui a pedir un cuadro de los años 50 a Rafael. Y bueno, pues conectamos muy bien y ya le pregunté si había alguien que estuviera trabajando
los archivos con esa intención de sacar un montón de datos nuevos que ya hacía falta, etcétera, me dijo que no y bueno, me ofreció de forma siempre muy amable y muy generosa todo lo que quisiera allí, moverme libremente y eso estaba haciendo estos años, los años últimos, ¿no? Eh, bueno, el libro tiene un título. Ayer vi a Rafael y me dijo, quizás el título habría que haber puesto entre paréntesis hasta 1976. Pero yo le dije, mira, es que estas cosas, ¿no? Que a veces son así, es que si no la portada está como muy, muy cargada de Como letras. llena de datos, claro, está muy llena de datos. Pero quizás es verdad que tendríamos que haber acotado, aunque en el texto de la contraportada, por supuesto, se acota para Sí, que, digamos, nadie se claro. llame a error, Sí, pero es verdad que, bueno, la cubierta pues siempre intentamos que sea lo más más potente también, claro. impactante. Sí, Claro, en eso este es, caso con eso unos es. conceptos, ¿no? Que siempre ahora los comentaré si queréis un momento, Sí, ¿no? De manera que la idea inicial era haber hecho un libro. Sí, ahí lo La estamos. estoy enseñando a cámara para que no se Sí, la pierdan. sí. El mítico título Interruptus, ¿no? Según Rafael Canogar, ¿no? Pero digamos que la idea inicial era haber hecho un libro con toda la producción hasta hoy. Ujú, Pero ya ujú, cuando llevaba unos cuantos meses, un año, año y algo, aquello era realmente imposible y decidí, bueno, pues hacerlo bien, un primer libro y luego ya se verá si hay la posibilidad de ujú, completarlo hasta hoy con su arte abstracto, ¿no? Que es lo que empezó a hacer desde el año ujú, 76 ujú, hasta el ujú, 2022, ¿no? ujú, Otra cosa que quería destacar del libro es que yo creo que es un libro que se lee fácilmente, es un libro, no está destinado a eruditos, es un tema que no me ha interesado nunca, prefiero más la comunicación, ¿no? efectiva. Bueno, llevo como más de 20 años dando clase en la universidad y sé que eso es lo que ujú, funciona, ¿no? Hay que seducir al que está enfrente de una forma u otra, ¿no? De manera que es un ujú, texto que tiene también un tipo de enfoque especial, yo creo que no se ha hecho casi nunca, y es uno que está a mitad de camino entre la historia del arte y la crítica de arte. Normalmente se ujú, opta por una de ujú, las opciones, de manera que en el libro, bueno, pues hay muchos momentos en los que hablo yo como historiador, buscando datos, proponiendo hipótesis, y otras veces, bueno, pues algo de crítico de arte, proponiendo interpretaciones visuales de las obras y influencias, etcétera, para convertir esto en una cuestión muy dinámica, ¿no? Porque el arte de Canogar, ujú, todo el arte es dinámico, ¿no? Pero el de Canogar ujú, casi es especialmente dinámico porque fue cambiando mucho de estilos, podríamos decir, ¿no? De ujú, ujú, apariencias. ujú, 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 Entonces, es un enfoque que, como digo, está a mitad de ese camino y que utiliza como otros muchos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, hay ujú, momentos lógicamente, de sociología del arte, ¿no? Porque es un artista que empieza a trabajar en el franquismo, ¿no? Y luego conoce el aperturismo de España hacia el resto del mundo, de manera que los artistas, como todos sabéis, bueno, pues no nacen por generación espontánea, ¿no? Ni es el viento el que los trae, ¿no? Y surgen en cualquier sitio, sino que nacen, bueno, pues en un entorno, un contexto muy claro, de económico, de mercado de arte, de estilos de arte, y por eso es importante ujú, un enfoque sociológico que también está complementado con un enfoque formalista, en cuanto a, bueno, pues a ujú, la descripción de obras y de estilos, ¿no? Y de cambios de lenguaje. También hay mucho de estética de ujú, la recepción. Me interesa mucho esta idea y en el libro está muy presente la idea de que, bueno, sin hacer caso nunca del todo a lo que está escrito, ¿no? Lo que ujú, escribieron en su momento, sí que esos críticos que hablaban de Canogar en los 50, 60, 70, bueno, pues necesitaban ser leídos, ¿no? En este caso. Y a partir de lo que cada uno de ellos dice, pues a mí me han dado claves de interpretación y otras veces pues he rechazado, ¿no? Las propuestas, ¿no? Por ejemplo, con el ujú, poeta José Hierro, que no era muy amigo, era tan amante de la época informalista de Canogar, que cuando Canogar cambió y empezó a hacer un arte más figurativo, un realismo social, pues le tuvo que sentar francamente muy mal y empezó a cargar desde la prensa, ¿no? Diciendo como que sí, eso, qué pena, había sido un buen pintor, pero a partir de ahora algo así, ¿no? Pues ya no ujú, merece la ujú, pena, ¿no? José Hierro, estamos hablando de un nombre muy importante, claro, de ujú. la historia de la literatura internacional, ¿no? Y por último, respecto a esta primera cuestión, ahora entraré a hablar, si os parece, bueno, los apartados del libro y haré unas lecturas porque creo que me parece que funcionan muy bien, Ujú, precisamente ujú, dar voz a esta gente de su momento.
es una historia que se escribe también a partir de la historia de los museos y de las galerías. Esta es una tendencia historiográfica que en historia del arte cada vez está dominando más, ¿no? El discurso. Y la idea de que una exposición revela el espíritu de su tiempo y también el enfoque que tiene el comisario o la comisaria, pues es cada vez más obvio, ¿no? Bueno, eso lo sabemos todos, ¿no? Cuando uno elige algo para una exposición, deja de elegir miles de otras opciones. Y eso habría que justificarlo todo, pero en todo caso se justifica lo que finalmente va, ¿no? Y esto es una historia de Canogar a través de su éxito, por ejemplo, en las Bienales de Venecia, en la Bienal de Sao Paulo, en el 71, o en el Instituto Carnegie de Pittsburgh, o en galerías españolas muy importantes, como la Juana Mordó, Fernando Fe, etcétera. De manera que todos esos enfoques, aunque parezca que podía ser un poco complicado, ¿no? Pues yo creo que se estructuran bien, se van estructurando y van dando pues una imagen que ha querido ser lo más vívida, ¿no? De cómo fue aquel tiempo y cómo era el arte de Canogar, el arte español contemporáneo y el arte mundial, porque él, ahora podemos comentarlo, viajó mucho, expuso mucho en Alemania, Italia, Estados Unidos, y realmente era alguien muy, muy bien conectado con el mundo, aunque hoy diríamos, no, perdón, estaba pensando, diríamos hemisferio norte, pero no es así, porque él tuvo un gran asentamiento en Latinoamérica, allí triunfó en Buenos Aires, Santiago de Chile, etcétera. Y también en Asia, incluso, donde, pues incluso en la actualidad, ahora está preparando una exposición para Seúl, me lo comentaba ayer, para una feria que es como una versión de Frieze, de la Feria Londinense de Arte, que van a empezar allí a ver si tienen suerte con el mercado, ¿no? De manera que todo eso es el libro. Pues Javier, o sea, es que todo esto, bueno, yo ya me he apuntado, yo tenía preguntas para ti, pero claro, ahora has abierto también un montón de cosas que yo voy a tener que preguntarte también por ellas, a ver si nos da tiempo claro, en este momento. Tú dispara todo lo que quieras. Claro, yo ahora, o sea, una de las cosas que más me llama la atención es precisamente uno de los temas que has comentado, que es esta libertad de lenguaje que tiene Canogar, ¿no? Es decir, por todas los estilos, vamos a ver, no sé si podría decir estilos o aproximaciones, voy a llamarlo aproximaciones para no meterme en un lío, no vaya a ser que él no esté muy de acuerdo con esto. Que la academia se le eche encima, ¿no? Claro, a ver si vamos a decir aquí una cosa que no debo. Entonces voy a llamarlo aproximaciones artísticas o lenguajes artísticos. ¿Cómo ves tú esta trayectoria y por qué, tú que has podido hablar con él, por qué le interesa esta libertad dentro de su lenguaje artístico? Esto es muy interesante, esto que preguntas, porque digamos, él fue criticado cada vez que cambiaba de lenguaje, ¿no? Y él siempre explicaba que realmente no estaba renunciando a nada de lo anterior, porque hay como ciertos valores que se mantienen desde el comienzo de su producción. Por eso el libro se llama Materia, Forma, Figura, porque es las palabras que yo pensé que mejor encajarían para describir sin tener que decir abstracto, informalismo, figurativo, encajaría mejor para explicarlo, ¿no? Y él muchas veces ha sido perseguido, ha sido marginado en su época por esos cambios de lenguaje, ¿no? Cuando él siempre dice, por ejemplo, que para él no existe diferencia entre el arte abstracto y el figurativo, ¿no? Que todo obedece a una misma pulsión creadora y que en ocasiones se concreta más en unas formas o se concreta menos, ¿no? Y de hecho, pues hay ciertos gestos suyos que han estado siempre. Por ejemplo, la importancia del color negro es algo que le ha acompañado siempre. O la importancia de la materia, la pincelada. Y eso pues, le ha sido tan fuerte cuando hacía imágenes tipo pop, por decirlo de alguna forma, o de realismo, como cuando voy está a enseñar haciendo algunas cosas a pantalla. Voy a enseñar algunas cosas a pantalla para que... Pero tú tranquilamente ve hablando, Javier, y tú me vas respondiendo para que se vean un poco estas cosas. Esto que veis, por ejemplo, son cuadros, diríamos, abstractos, postcubistas de los años 50. Así es como empezó él, más o menos, a exponer en los 50 y fue ganando un lugar antes de pertenecer al grupo El Paso, ¿no? Y que eso es del año 57. O esto, por ejemplo, pues ya es de los primeros años 60, ya está, en una etapa que deja el rigor del Paso y va hacia un lugar como más poético, menos violento tal vez.
Y bueno, pues luego, Estoy saltando, sí, estoy saltando para que se vea un poco este claro, tema que estamos comentando, ¿no? Por exactamente, yo ejemplo. creo que... Y esto, pues claro, eso es muy típico del realismo social o crítico, que se llamaba entonces, ¿no? Ujú, A partir de ujú, fotografías que él encontraba en prensa, pues hace ampliaciones y luego incluso realiza ensamblajes, ¿no? Con partes con vaciados, ¿no? En fibra de vidrio, etcétera, ¿no? Y bueno, esto es ujú, el momento final del libro, como hacia el año 76, que es cuando él hace una exposición en ujú. Juan Amordó y presenta esto, y claro, muchos críticos que querían seguir viendo al Canogar de antes, de los otros antes, Ujú. pues De al los ver otros esto no antes, muchos antes. muchos antes, pues no aceptaron esto y dijeron, bueno, que se había vuelto loco, o que ya no tenía capacidad creativa, pero todavía le quedaban Ujú. 45 años desde las imágenes que acabas de enseñar, o sea que yo creo que se equivocaban ellos, parece Sí, 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 bastante desde obvio, ¿no? luego, desde ¿Sabes? luego, desde luego. Y por qué crees que que ocurre tú como historiador? ¿Por qué crees, y además este libro lo has centrado, ya lo contabas, también en esa respuesta de la crítica, qué pasaba cada vez que Rafael exponía o que, ¿no? que había algún cambio del lenguaje? ¿Por qué crees tú que ocurre ese rechazo? ¿Por qué? Porque ocurre en artistas y ocurre, voy a decir, en Sí. músicos, por ejemplo, y ocurre Mm. en arquitectos. O sea, quiero decir, cada vez que alguien cambia de rumbo, ¿por qué crees que ocurre esto? Tú como experto. Yo creo que lo que sucede es que los críticos de arte y arquitectura son más lentos que los artistas o arquitectos. Y claro, cuando actúa uno de ellos, pues les pilla con el paso cambiado y muchas veces no saben Claro. tampoco cómo definir lo nuevo que acaban de ver y a menudo pues es un primer momento, yo creo que para ganar tiempo, un primer momento bueno, no, esto no es como lo anterior, no me gusta tanto, no sé hacia dónde irá, ese tipo de expresiones, ¿no? Y también, Ujú, hombre, también es ujú. bonito porque habla de que esos críticos, digamos que se lo tomaban como una cuestión personal, ¿no? O sea, la defensa del arte que ellos querían, pues era para ellos, pues que cuando alguien ya no lo seguía era como una traición, ¿no? Que Canogar había Sí, hecho sí, al sí. informalismo, ¿no? Pero solo habiendo hablado con Canogar en aquellos años, les habría contado lo mismo que me ha ido contando a mí, ¿no? Que no hay ninguna Ujú. incoherencia, como no la hay, yo creo que esto es un símil que puede entenderse muy fácilmente. Los que escribís mucho, ¿no? Siempre tenemos un estilo que va cambiando con los años, con las décadas, pero siempre somos nosotros. ¿No? Hay algo Ujú, que se ujú, mantiene, no se sabe muy bien ujú, qué es, bueno, el estilo luego puede hacerse más sencillo, más imaginativo, etcétera, pero hay algo que se puede reconocer, ¿no? Como no puede ser de otra forma, ujú, ¿no? Bueno, ujú, pues eso ujú. pasó en todas las décadas, ¿no? Que al final yo creo que se cansaron de atacarlo y ya se rindieron. Y asumieron lo que Rafael iba proponiendo, ¿no? Se sentaron cómodamente en el sillón y esperaron a ver con qué les sorprendía Canogar en los años 80, 90, en los Claro, pero 2000. eso también es una, ¿no? Como es una capacidad fantástica de Rafael Canogar como artista, el saber y el poder sorprender cambiando Sí, los elementos, aunque el fondo sea el mismo. O sea, saber claro. hacer eso durante tantos años es algo Es algo, extremadamente sorprendente. es muy sorprendente y además sabiendo que los artistas en general hacían lo contrario porque si habían encontrado un estilo o un lenguaje que funcionaba bien en el mercado, él muchas veces ha Ujú, criticado el mercado en ese aspecto, no ujú. iban a cambiar de estilo. ¿M? Pero a él le daba Claro. igual, él cuando, además las etapas duran muy poco tiempo a veces, él cuando Ujú, ha ujú. agotado ya ese camino, aunque esté empezando a vender bien en sus galerías que tenía por todo el mundo, llega un día, cambia otra vez y hay que adaptarse, ¿no? Hay que seguir con la lengua fuera persiguiendo a Canogar, ¿no? O sea que realmente incluso sabiendo que podía perder dinero, lógicamente no le Ujú, importaba, ¿no? Porque él cada día me ujú. cuenta, bueno, pues siempre está, incluso me dice, por las noches me acuesto, Javier, pensando en cuadros, pensando en colores o cómo mañana puedo abordar esto, este encargo que tengo, etcétera. Y así ha sido desde hace, bueno, pues casi ya 70 años, 65, etcétera. Es una cosa increíble.
y es muy humillante para el resto de los seres humanos. Para el resto de los mortales, pues es algo absolutamente descorazonador. O sea, a la vez es descorazonador porque dices, esto es imposible. De eso esto lo Sí, hacen los elegidos, solo lo sí, hacen los elegidos, ¿no? Javier, ibas a contarte un poco, ¿no? A leer algunas cuestiones precisamente de esto de las críticas, ¿no? De la crítica, sí, no sé sí, si ibas a entrar por ahí. Pues si sí, quieres, adelante, lo vale. vemos ahora este tema, porque a mí es que me parece realmente interesante, ¿no? Esa reacción, como decías tú, visceral de decir esto es un horror, ¿no? Esas cosas, no sé, me parece también muy Sí, interesante ver cómo os parecerá un horror, pero 70 años de trabajo y de respuesta os ha no. contestado a todos, ¿no? O sea, es una cosa tremenda. Sí, sí. Bueno, pues mira, digamos, el índice es un índice que he querido hacer como muy sintético, es Sí. cronológico porque parecía lo más sensato en vez de buscar como ejes transversales que podían luego necesitar mucha explicación interna. Y bueno, pues comienza hablando de sus inicios como artista. Él llega a Madrid en el año 48 y empieza a Ujú, aprender con Daniel Vázquez Díaz, que era un pintor que había sido ujú, moderno y que bueno ujú, tuvo mucho éxito antes y después de la guerra civil, pero allí conoce por ujú, ejemplo a Luis Feito, que será un gran amigo suyo siempre, ujú. pero llegó un momento en el que me contaba también Rafael que él, que tenía en aquel momento, él es del 33, tenía pues 15 años, 15 años. 17 años, por ejemplo, se dio cuenta de que Vázquez Díaz no entendía el arte abstracto, porque nunca lo había hecho y porque pensaba, Con 15 sí, años, Javier, o sea, es que no nos estamos dando cuenta. es una locura, es claro. Él hace sus Bueno, primeras perdona que te he exposiciones con cortado. no, con 17 años o 18 ya está exponiendo. Es una cosa muy, bueno, un precoz, no, habría que inventarse una palabra para lo que es él, ¿no? Sí, Pues sí, sí, sí. él decía eso, que se dio cuenta de que Vázquez Díaz no entendía la abstracción y que él que sí que quería hacer abstracción. O sea, que ya se Ujú, independizó, entre comillas, y empezó ujú, a pintar sus cuadros, ¿no? Otra ujú, cosa ujú, interesante es que desde el principio Canogar escribe mucho sobre él mismo, sobre su arte. ujú, Es un hombre que no es muy común entre los artistas españoles del siglo XX. ¿Eh? Hay algunos que ujú, sí lo han hecho mucho, por ejemplo, Millares es espectacular como escritor, muy recomendable, muy poético, muy ujú, potente. Y él, Canogar también desde el comienzo, por ejemplo, en su primera exposición importante, en el año, una colectiva en el año 55, aquí en la Puerta del Sol, bueno, no sé dónde estáis, pero en la Puerta del Sol presenta una obra y escribe un texto que me gustaría leer, es breve, bien, voy a ser breve porque, ujú. lógicamente, ¿A qué página vas, Javier? Y así voy te sigo. ¿A qué a la página vas? 28. Ujú. Venga. Porque esos textos de época se disfrutan, ¿no? Digamos, en casa con el libro, leyéndolo y tal, ¿no? Sí, sí, Pero sí, sí. él escribe, la primera cosa que él escribe sobre su arte, que era un arte abstracto, dice, eh, pintar es sufrir. Llegar a la verdadera idea del arte es un problema sin solución. Nos acercamos cada vez más o nos alejamos según las circunstancias, pero nunca llegamos a la meta. Un solo cuadro podría ser toda la obra de una vida, el resultado de las búsquedas y experiencias de un pintor. Por eso, cada cuadro nunca llega a ser una obra completa, siempre puede mejorar. Esto realmente es un poco el catecismo de Canogar para el resto de su producción, y lo estaba diciendo con, como digo, ya con muy pocos años, ¿no? De manera que la idea de que el Ujú, arte es una experimentación, un no llegar, un querer llegar, pero no llegar a ujú, ninguna parte, ¿no? Un seguir caminando, es algo que él tenía muy ujú, claro. ¿No? Y los ujú, críticos de arte ya desde aquel momento pues empezaron a apoyarlo, ¿no? Hay algunos, la verdad es que he intentado hacer una selección cuando hay textos, o sea, yo creo que es un libro que pide pues un porcentaje destacado de textos de la época, ¿no? Pero quizás ujú, habrá un 20, un 30% de críticos, pero es importante porque algunos son textos de intelectuales muy potentes, ¿no? Que siempre interesa ujú, saber ujú, qué pensaban, y son textos a veces muy hermosos, ¿no? Para leer, por ujú, ejemplo, Sánchez Camargo, que era un crítico muy potente de los años 50 principalmente, no franquista, ujú, sino que ya intentaba un poco conectarse con el exterior, pues dice, por ejemplo, ujú, la obra de Canogar es sílex, ujú, deseo de penetrar la materia hasta desvelar su secreto. El pintor se transforma en minero, se sumerge en las profundidades monocordes de sus telas
como si persiguiera una sola nota o estuviera obsesionado por una sola melodía. Y dice, y acabo con esto, sus cuadros permanecen como posibles o imposibles ventanas abiertas al centro de la Tierra. O sea que es un auténtico gustazo, ¿no? Leer a estos críticos que Qué estaban bonito. intentando definir un arte que no habían visto casi Ujú, ninguno de ellos, ¿no? Pues era un arte ujú, abstracto, ujú. eso lo explico, ¿no? Qué tipo de abstracción estaba haciendo él, muy especial, porque no era ni, diríamos, tan orgánica como lo que había hecho Kandinsky, ni tan geométrica como lo que había hecho Mondrian, ¿no? Sino que era como más sentida, ¿m? Ese tipo, Ujú. o el de la página 31 también, os lo enseño si queréis, ¿no? Pues yo por aquí Sí, debajo, ¿vale? tú Ese tranquilo tipo que yo de abstracción. lo enseño arriba y así tú puedes ir comentando si quieres. Ujú. La verdad es que es Claro. absolutamente sorprendente. Es absolutamente sorprendente. Claro, es que intentar definir, bueno, o concretar algo sobre esto y decirlo y acertar, yo creo que es muy complicado. Es que Rafael Canogar se lo ponía muy difícil, ¿no? A todos ellos. Sí, claro, además alguien que no tenía tampoco tradición familiar. Es verdad que los padres le animaron a hacerlo, ¿no? Que también era Ujú, raro en la ujú, época, ¿no? Que papá ujú. quiero ser, ¿no? Mamá quiero ser artista, ¿no? Artista. Pues era realmente un desastre, ¿no? Pero él, bueno, yo creo que vieron tan claramente que estaba predestinado para esto que dijeron, bueno, Mm, pues vamos mm, a ver hasta dónde llega Rafael, ¿no? ujú, Nuestro ujú, Rafael. ujú, Eh, ujú, digamos, él, por ejemplo, ya en el año 55, él es del año ujú, 35, es decir, con 20 añitos ya hace una exposición individual en París. Para que nos hagamos una ujú. idea, hoy sería como alguien que entra en primero o segundo de grado. Es un auténtico disparate, ¿no? Por su parte. Yo es que no Y quiero una galería deprimirme, importante. Javier, pero yo es que no quiero deprimirme, Javier, pero es que viendo estas cosas uno dice, voy tarde desde que nací. O sea, es Pues imposible. mira, una vez que lo asumes, ya se está mejor. No hace tanto frío una vez que lo asumes. ¿Verdad? Pues sí, efectivamente. Haces un poco lo que Pues, puedes y lo que te dejan, o sea que no pasa tampoco pues nada. sí, pues sí. Voy a enseñar este que está a Sí, doble página, si te parece, el de la página 44-45, que es, la verdad, sí, ya son como muy fantástico. fantásticos de los primeros años, ya finales Sí. de los 50, sí, o mediados de los 50. Esas son Ujú, obras que al final, claro, decíamos, él con 20 años expone en la Galería Arnaud en París, en un momento en el que lo que se hacía allí era un poco el art brut, ¿no? Un poco de buffet, una serie de prácticas, ujú, ¿no? O por ejemplo estaba ujú. Giacometti, ¿no? Para que nos hagamos un poco esa idea, ¿no? De esa Sí. escultura existencialista y demás, ¿no? Ujú, Eh, pero triunfa allí y le da un impulso hacia el exterior que no va a abandonar nunca. Es asombrosa la naturalidad con que él triunfó en el mundo. Por ujú, ejemplo, ujú, ya en 1956 se seleccionan muchas obras suyas para el pabellón español de la Bienal de Venecia, ujú, ujú. junto a obras de Tapies, Saura, Millares, etcétera. Con algunos de ellos va a fundar luego, un año más tarde, El Paso, ¿no? Pero en aquel momento es El que, paso. claro, él solo tenía 21 años, ¿no? Cuando está en la Bienal de Venecia, ¿no? Junto a Ujú, gente como, por ejemplo, Tapies es del año 20, Tapies tenía 36 años y era joven, pues ujú. Canogar no sé qué era, ¿no? Era un bebé, sería, Un o bebé algo total. así. Entonces, bueno, ese año 56 es cuando él empieza a triunfar en Italia, va a vender mucho en Italia, y le hacen una entrevista, por ejemplo, en la Estafeta Literaria, era una revista importante del franquismo, pero más abierta en la medida de lo posible, y Ujú, allí, bueno, pues él, le hacen una entrevista. Esta es otra cuestión interesante. Como él tiene siempre muchas ganas de hablar de su arte y de escribir, pues le han hecho miles de entrevistas. Y a menudo dice claro. cosas muy jugosas, ¿no? Habla sobre la condición del artista, el compromiso social o político, el mercado, Ujú, lo que para él es el ujú, arte, ujú, la vida, ujú, etcétera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en ese año 56 le hacen una entrevista en esa revista que era importante, y le dicen, ujú. ¿qué es para ti arte abstracto? Y dice, nada menos, la razón de pintar hoy día, la evolución, la meta a la cual debe llegar todo pintor en el siglo XX. Para mí, el arte abstracto es el exponente de la época en que vivimos porque es lo que está a tono con todo, con la escultura, con la arquitectura, etcétera. Y luego le preguntan, eh, ¿qué lugar ocupa la pintura abstracta española respecto a otros países? Claro, esta es una cuestión central, ¿no? Porque el franquismo Claro. estaba intentando
manipular o estaba manipulando, de hecho, los artistas jóvenes, promocionándolos en el exterior con ese viejo recurso que han hecho luego las democracias nuestras también, ¿no? De vender algo así como somos un régimen político o somos un gobierno tan moderno como como el arte español más moderno, ¿no? Eso ha pasado con todos, en los 80, los 90, etcétera, ¿no? A Miquel Barceló, por ejemplo, le pasó, ¿no? En la época del primer socialismo, etcétera, ¿no? Entonces le preguntaron esto, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la pintura abstracta española respecto a otros países, ¿no? Y dice, yo diría que un nivel superior, ya que el pintor consciente español está en un plano más alto que el extranjero. Y dice, la pintura abstracta debe tener el latido de la materia y por lo general en el resto de Europa se huye un poco de esto. Ahí nos da otra clave, ¿no? De que el tema de la materia, que es lo que de inmediato va a crear el paso, el informalismo, era como la seña de lo español, ¿no? Y bueno, ahora hablaremos, si queréis, un momento de todo ese lío, ¿no? De la tradición, de que si Goya, que si el Greco, que si los modernos, Sí, etcétera. ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Ahora nos lo cuentas, Sí. lo cuentas un poco. Bueno, pues entonces, digamos que con esas ideas se junta en Madrid con un grupo de jovencitos. Esta es una historia muy bonita, ¿no? Que me ha contado algunas veces Rafael, ¿no? Cómo se creó el grupo El Paso. Para los que a lo mejor no sepáis muy bien, ¿no? Pues es el grupo artístico español de más éxito en el mundo, en el siglo XX. Vino a romper un poco la dinámica esta de que los artistas españoles buenos eran como hitos aislados, ¿no? O aparecía un Greco, un Velázquez, un Goya o un Picasso, ¿no? O un Miró. Y ellos, sin embargo, fueron un grupo. Eran un grupo de jóvenes, todos muertos de hambre, menos uno que era Antonio Saura, cuyo padre tenía una imprenta. Antonio, el hermano de Carlos, por supuesto, cuyo parte, entonces era el único que tenía, como decían entonces, posibles en aquel Madrid, en aquel grupo, de manera que todos se reunían en casa del que tenía que local, ¿no? Del que tenía posibles, vamos. Tenía posibles. Y bueno, ahí hay una foto muy bonita, te voy a decir la página, María, porque puede gustar. La 49, ¿no? Es la 49, ¿no? Sí, la 49. Es una foto del año recién empezado, el 58, en el que veis de izquierda a derecha, pues es Saura, Millares, Canogar y abajo la cabecita de Luis Feito, ¿no? Y hay unos cuadros enormes. Aquí. Sí. Aquí. Ahí le veis. Exactamente. Ahí le veis. Y veis también unos cuadros ya enormes, de manera que, bueno, pues ellos se juntaron unos cuantos y, bueno, vamos a hacer unos manifiestos, vamos a hablar con intelectuales, etcétera, y se vieron sobrepasados por la política cultural del franquismo, que de inmediato empezó a promocionarlos, a llevarlos por todas partes, de manera que casi murieron de éxito. De hecho, el paso empieza primavera del 57 y en primavera o invierno del 60 se ha disuelto. O sea, estamos hablando de que el mayor hito de la actuación colectiva española en arte contemporáneo dura ni 3 años. O sea, que aquello fue tremendo, tuvo que ser fue una explosión increíble de modernidad en España, ¿no? Claro, el tema este del franquismo es muy importante, ¿no? Porque cuando le he preguntado a Rafael, ¿no? Pues cómo se sentía él, ¿no? Y Tapies y Millares, etcétera, ¿no? Con estas operaciones, pues lo que él dice es que, bueno, ellos no eran tontos, sabían que había un régimen dictatorial, ¿no? Y que hacía esto por autopromoción, pero que primero ellos se valieron de eso a su vez y también intentaron crearse una fama para sus carreras individuales y también que utilizaron, esto es muy interesante, utilizaron ese tipo de pintura tan tensa, tan llena de materia, ¿no? De colores como el negro, el rojo, como una especie de protesta por la situación en la que vivía el país, ¿no? Su país. Esto no es nada raro porque en Estados Unidos, por ejemplo, poco antes, los Pollock y toda esta gente, Jackson Pollock, están denunciando la segunda posguerra mundial, ¿no? Con pinturas de ese tipo, ¿no? Muy desgarradoras, ¿no? Y con mucha materia, etcétera, pero en España nadie lo había hecho, ¿no? Y claro, el paso fueron los primeros. Sí, dime. No, ¿te parece si enseñamos las de la página 56 y 57, que yo creo que aquí pueden ilustrar, o no sé si... Sí, las tengo aquí. Sí, yo creo que sí, cualquiera de las dos.
Esto digamos que es producción El Paso 100%, ¿no? Estas obras estuvieron en la Bienal de Venecia del 58, que es un momento de éxito absoluto para el arte español, porque le dan el primer premio de escultura a Chillida y de pintura a Tapies, pero allí están también pues estos Feito, Canogar, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, al poco tiempo, en la página siguiente, bueno, casi siguiente, en la 59, María, ¿lo tienes por ahí? Sí, sí, sí. Espérate, sí. que se me ha ido. Aquí. Dan como el salto a la gran capital del arte, que había sido siempre Barcelona, y les organizan una exposición en la sala Gaspar. Ahí les veis con Miró, el que faltaba era Luis Feito, San Millares, Auras, Miró, etcétera. Miró seguro que, digamos, le recomendaron que fuera a ver, fue Antonio Tapis el que le dijo, que era muy amigo de Miró, ¿no? Pues vete a ver unos jóvenes, uno es muy amigo mío que se llama Saura, ¿no? Y bueno, pues les apoyas, ¿no? Claro, como Pope, que era Miró ya, ¿no? En los 50 del arte último, ¿no? Siempre había sido así. Esa foto es interesante porque es la que, en la exposición que acaba viendo por allí Pierre Matisse, el hijo de Henri Matisse, del pintor legendario, ¿no? De pintor. Claro, que había montado una galería en Nueva York, en Manhattan, y que les invita a hacer una exposición del Paso allí, que tiene lugar a comienzos del año 60. Es una exposición que está... El capítulo americano es... Bueno, me interesan mucho, mis investigaciones a menudo han acabado por allí, y me interesa mucho sobre todo cómo se percibía en Estados Unidos o en Nueva York, también en la costa oeste, lo español, ¿no? Porque ellos tenían siempre unas nociones como muy torpes, ¿no? De que lo español era un poco Goya, ¿no? Velázquez, Goya, quizá ni conocían el Greco, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y luego Picasso, ¿no? Picasso, Miró y Dalí, ¿no? De manera que el capítulo 7, en la página 69, habla de, bueno, primero, de esa exposición en la Pierre Matisse, una exposición que, ¿veis? Esa es la entrada de la galería y había elegido precisamente unos Canogar maravillosos como tarjeta de entrada, ¿no? La Tolona y Descabello, ¿no? A este respecto, quiero deciros que si alguien tiene, bueno, pues tiene, y no lo sabe, tiene mucho interés en saber mucho más de Canogar, aparte del libro, ¿no? Le animaría que fuesen a la web, que tiene un catálogo absolutamente maravilloso, razonado, de toda su producción, y pueden estar allí horas, días, etcétera, circulando por los años 50, 70, 80. Está muy trabajado, se actualiza siempre. Y bueno, hay veces en el libro que en una nota de pie pongo, esto se corresponde, esta obra, con el número tal del razonado online. De catálogo razonado. Claro, online que tienen ellos. De manera que es como una nueva dimensión, ¿no? El libro puede llevar a ver el catálogo razonado, o la web, ¿no? La web oficial de Rafael, ¿no? Como digo, en el año 60 ellos venden casi todo lo que había ahí colgado, y de hecho, si no vendieron alguno es porque decía el galerista, es que pintan cuadros, estos españoles pintan cuadros muy grandes, entonces no quedan bien en los apartamentos urbanos de Nueva York. No caben. Claro, tienen que abrir, tenía que pasar como lo de Jackson Pollock, ¿no? Aquel mural que tuvieron que abrir, que lo compró Peggy, ¿no? Peggy Guggenheim, ¿no? Y tuvieron que abrir la fachada porque se dieron cuenta que no entraba por ninguna parte. Madre mía. Son historias muy anécdotas son maravillosas. Estas anécdotas son maravillosas. ¿No? O sea, tener que romper fachadas de edificios porque el arte no cabe, ¿no? Es maravilloso, es maravilloso. Sí. Bueno, ahí a veces ocurría que los millonarios yanquis compraban por fotos o por catálogos. O sea, por ejemplo, una galería de París le decía, tengo una obra de tal, y a lo mejor le mandaba una foto, pero a veces no le daban ni las dimensiones, de manera que cuando iban al puerto de Nueva York a recoger el cuadro, horror, pavor y terror, ¿no? ¿Y esto qué es? Y yo no he pedido esto. Y sí, lo habías pedido, pero era más grande imaginaros, pero ¿no? No lo sabías, claro. Que pedís en Amazon o algo, una cosa, y no habéis visto las dimensiones y os viene algo tremendo que no cabe en casa, ¿no? Es una auténtica locura, ¿no? Es fantástico. Javier, estamos ya en -4, o sea, no sé, o sea, yo quiero, es que no, lo digo porque como el tiempo vuela, no me gustaría que nos quedáramos sin hablar, pues eso, de quizá unos pasos más allá, por ejemplo, el salto
a toda esta cuestión de Latinoamérica, Sao Paulo, este cambio de nuevo también quizá claro. de lo social, ¿no? Que me parece también un compromiso por parte de Canogar. Bueno, bueno, ¿qué voy a decir? No puedo decir estupendo porque es que no es estupendo, es más allá, por supuesto. Sí. Entonces, no dejarnos como cuestiones, o igual es que tenemos que hacer una segunda sesión de este libro, porque es que esto da para No, yo creo muchas que ya sesiones, ¿no? de mí se van a hartar ya como hoy suficiente, no, sobredosis no conviene. No, qué va. Entonces, no sé, Sí, lo digo porque miramos os el tiempo cuento. porque nos quedan 15 minutos. Sí, Ana, hago una síntesis, mira, muy rápido. Venga. Digamos, él en los 60, primeros 60, había tenido mucho éxito con este tipo de arte informalista y con algunas evoluciones, pero también pensó Ujú, que se había acabado ya, que él no podía seguir por allí, se traicionaba a sí mismo y empezó a fijarse en medios de masas, ¿no? En cómo utilizar imágenes ujú, que él veía, cada vez había más revistas gráficas y con más fotoreportajes, para transmitir un compromiso político y principalmente social, porque él nunca se ha ujú, querido consignar, ¿no? Muy específicamente con unas siglas u otras, y de hecho ha intentado huir siempre ujú, de la manipulación, ¿no? De algunos partidos políticos. ujú, Esa también es otra historia ujú, que aparece también en el libro. Pues empieza a cambia de lenguaje y empieza a producir unas obras que eran realmente muy conflictivas en aquella España de los 60 y primeros 70, ¿no? Porque el caudillo ujú. está moribundo pues desde el año a lo mejor 74, pero en los 60 estaba muy fresco todavía y era muy Sí, sí. peligroso. Yo qué sé, Arroyo, por ejemplo, Ujú, tuvo que salir, Eduardo Arroyo estaba ujú, autoexiliado, ¿no? Y luego, pues no pudo volver casi mientras estuvo el dictador aquí, ¿no? Entonces él ujú, hace ujú, tiene un estilo, se hace una selección de varios artistas para la Bienal de Sao Paulo del 71. Él presenta ujú, 11 obras, ¿m? Que son esas ujú, que tenéis en las páginas, más o menos, por enseñar algunas. Yo que ujú. sé, por ejemplo, 116, 117, ¿no? Obras que se llaman El Sí, bueno. prisionero, El soldado caído o Desempleo, ¿no? Imaginaros qué títulos, El castigo, ¿no? Donde aparecía, por ejemplo, en la 122, ¿m? Si la puedes Ujú. poner, esta es es muy Sí. conocida, pero es muy impactante. El castigo, pues es un policía, ¿no? Apalizando, ¿no? A Ujú, un manifestante, ¿no? Esto, hacerlo en el año 69 en España y representando al pabellón español, pues yo creo que a alguien de la censura franquista aquel día no estaba muy fino, y se le coló todo este discurso. Y de hecho hay una cosa interesante y es que el catálogo era también, el texto del catálogo era también como muy contra la realidad española franquista ujú, y ujú. pensaron depurar directamente al comisario, pero como ganó el primer premio, pues se quedaron les vino tan bien que hasta olvidaron eso, ¿no? Y de manera que aquí, algo así como aquí no ha pasado nada y todo, Sí, qué bien que bueno. estamos, que España triunfa otra vez, ¿no? En un Ujú, certamen ujú, internacional, ¿no? Y bueno, ese es ujú, el ujú, estilo con el que trabaja en los 70, expone mucho en Alemania, no es raro, ujú, porque incluso ujú, tiene una beca, una estancia allí, porque es la ujú, Alemania de los 70, claro, y él 15 años antes de la caída del muro, 15 años antes, ujú. propone, lo tenemos, esto sí que quería que lo enseñaras, Sí. en la página 160, a la derecha, es una foto pequeñita, pero bueno, da una pista, proponía una intervención, cubrir con unas telas blancas, ahí, A ver. exactamente, ahí, unas telas Espera, blancas. es que no veo. Ahí mejor, Ahí lo ¿no? tienes perfecto, sí, sí. Una iglesia que como habéis estado todos en Berlín y si no vais a ir, como es la obligación de cualquier ser humano, es la iglesia del Kudam, la iglesia votiva del Kaiser Guillermo, ¿no? Destruida Ujú, durante la guerra, ¿no? Y que ha quedado así como testimonio del horror, ¿no? De lo que pasó allí. Se ujú, lo prohibieron las autoridades, sobre todo eclesiásticas, ¿no? Que vieron allí ujú, algo así, como era una iglesia, pensaron que era un patrimonio que no podía estar manchado, ¿no? Por la política, etcétera. Pero bueno, al menos le dio tiempo a hacer un texto, una denuncia y unas cuantas fotos robadas, yo creo, antes que llegase la policía y también se lo llevase, ¿no? Entonces, claro, ya tenía ese estilo, ya estaba todo muy lanzado y parece que habría que anogar realista para mucho tiempo, pero allá en el año 73, 74 empieza a decir, sobre todo con la muerte de Franco, él dice muchas veces, una vez que se había acabado la dictadura ya no tenía sentido seguir haciendo obras de arte tan explícitas contra la dictadura o a favor de la libertad de los individuos, porque él
tenía esperanzas de que la democracia significase, ¿no? Sobre todo libertad, increíble, etcétera, ¿no? Libertad. Y cambió, entonces dijo, pues volví a los orígenes, ¿no? Volví a la pintura, volví a la abstracción, que nunca había dejado desde el comienzo, y volví a la pincelada, a la materia, y eso pues no gustó mucho en un Madrid también, que es el Madrid que de inmediato es el Madrid de la movida, ¿no? Imaginaros, ¿no? Que no tenía nada que ver con esa abstracción que estaba empezando también Canogar, sino que era más figurativo, etcétera, ¿no? Del jovencito Almodóvar, Alaska, toda esta gente. Bueno, y sin embargo, para él fue tan acertado que es un discurso que siguió, que ha seguido estas décadas hasta hoy, con miles de variaciones, por supuesto, miles de formatos, pero su territorio ahora es la abstracción geométrica, ¿no? Y entonces el libro concluye más o menos así. Sí, el ejemplo era una de o sea, las obras estas que Sí. enseñaba antes, ¿no? Estas obras, digamos, de vuelta, ¿no? De retorno. ¿Por qué? No sé, igual me meto aquí en un berenjenal. ¿Por qué en ese Madrid tan compulsivo, compulsivo no, diría yo, o sea, pulsante, es decir, que estaba Sí. tan vibrante, ¿no? Después de todo esto. ¿Por qué crees que Rafael Canogar no, por ejemplo, no sé, había muchísimas manifestaciones en el sentido hacia la libertad, ¿no? O sea, ¿por qué, igual que sí que había hacia la protesta, por qué no sigue quizá ese cambio con la sociedad de ese momento que estaba, digamos, celebrando, ¿no? Ese cambio. Sí, porque yo creo que, digamos, él había pensado que había acabado su función, ¿no? Digamos, la suya había sido la de el que denunciaba, el que resistía, ¿no? Junto a otros, como Genovés, por ejemplo, ¿no? En aquellos años, ¿no? Y que una vez conseguido ya el cambio de régimen, le parecía un Ya había poco terminado. repetirse, ¿no? Y, o sea, algo así como si el futuro de España es tan distinto, ¿por qué seguir lamentando lo que acaba de pasar, Claro. ¿no? Y la pintura siempre le ha ofrecido pues esa libertad, ¿no? Se puede mover, se mueve dentro de los cuadros como quiere, ¿eh? Que son obras que no solo son color y forma, sino que siempre intenta transmitir emociones, ¿no? Él lo comenta a menudo, ¿no? Siempre hay una vibración especial del color, una organización espacial, ¿no? Única, hace muchas series con variaciones, lo que habla de que tiene tantas cosas que quieren salir de su cabeza que al final tiene que optar por la idea de serie, ¿no? Hago 20, Claro, ¿no? Con esta idea que se me ha ocurrido. Y en claro, eso claro. está, claro, en eso está. Yo creo que es muy coherente con todo lo que él ha sido siempre. Yo no sé, Javier, si tú nos puedes avanzar algo o hacernos así un pequeño spoiler de en lo que está ahora mismo Rafael Canogar trabajando, tú que estás tan cerca, para que sepan nuestros asimétricos y asimétricas que después de todo esto, que falta ese segundo libro digamos, de ese 76 hasta ahora, ¿Cuándo? ¿qué es lo que está ahora mismo manejando? ¿Qué está manejando Rafael Canogar en este momento? Si Bueno, es que puedes mira, decirlo, claro. sí, digamos, hay dos cuestiones. Una de lenguaje, él está en los últimos años, 3, 4 años, lleva trabajando con formatos medianos y grandes. Medianos me refiero pues a lo mejor a 100 por 80, también pequeños, pero impactan menos, y formatos grandes suele utilizar mucho el 2 por 1,5, 1,5 por 2, son ya verdaderas máquinas, ¿no? Que divide como en dos mitades, ¿no? A veces utilizando metacrilato, a veces pintándolo, etcétera, y en la zona central, ¿no? En esa especie de limes, de frontera, ¿no? Que es rígida inicialmente, pues pinta, ¿no? De una manera muy nerviosa, muy impulsiva, ¿no? Pues con diferentes colores, hace como una pequeña herida, casi podríamos decir, entre dos territorios, ¿no? Que no tiene nada de simbolismo, no es el cielo y la tierra, el norte, el sur, arriba, abajo, sino que es, digamos, dos momentos de color que chocan o que se unen o que se fusionan con esas pinceladas donde se nota toda la fuerza que sigue el tío manteniendo, aunque tenga ya esos 87 años, ¿no? Recién cumplidos, ¿no? Y hay una última cosa que, si me permitís, quería comentar, y es que Por después supuesto. de muchos años de pelear, por fin parece que en otoño, en pocos días se va a firmar el convenio. En otoño, en la Real Fundación de Toledo, que es una institución muy, muy Cierto. prestigiosa, se va a habilitar un espacio permanente Rafael Canogar, donde va a haber una selección de obras suyas, donde va a estar nuestro libro, por supuesto,
si es que queda algún ejemplar, ¿no? A venta, Si es o que ya queda porque se van a agotar. No, claro, ya las, no, no, tranquilo, tranquilo. Tranquilos que quedan, pero bueno, estad atentos porque estas cosas siempre son traicioneras, nunca se sabe. sí, que luego las tiradas no son tan grandes como parecen y se acaban pronto. Y Por entonces, eso. eso va a ser, imaginaros, ¿no? En la ciudad donde nació él, es la ciudad del Ujú. Greco también, ¿no? La ciudad medieval tan potente, ¿no? Con ese paisaje, en fin, Toledo, ¿no? ¿Qué más vamos a decir? Toledo. Cuando baje la Sí. temperatura, eso sí, o sea, eso será más Sí, agradable. o sea, ahora mismo No, yo no recomendaría a nadie ir a Toledo, no porque no merezca la pena, sino porque allí yo creo que más calor todavía que sí, aquí en Madrid. creo que O unos sea, 40.000 grados Celsius ahora mismo. sí, 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 sí. Podríamos cocinar al horno en la calle, o sea, que sería Sí. tremendo. Y entonces, bueno, eso va a estar ahí ya abierto, será maravilloso porque habrá una selección de todas las etapas, grandes formatos y Ujú, además aprovechando, esto es de formación profesional, si no lo habéis visto todavía, en Toledo se abrió la colección Polo, ¿m? Del ujú, coleccionista Roberto Polo, coleccionista cubano que ujú, trajo, y bueno, es un espacio remodelado maravillosamente, arquitectónicamente, y tiene muchas ujú. obras recientes, ¿no? De él tiene una que compró la Diputación, pero bueno, pues arte de las últimas décadas y es toda una experiencia de verdad, si podéis, no solo ir en su momento a ver a Canogar, las obras de Canogar, sino también la Fundación Polo es una experiencia que La diréis, Fundación Polo. ay, Javier Pérez seguro cuando dijo aquello en aquel tórrido 15 de junio Era del 15 de 2022. junio que no había quien estuviera nada y fíjate, pues Javier, dicho queda, yo creo que es fundamental. Quien no haya ido a Toledo, bueno, por supuesto que no haya ido a Berlín, que vaya, pero Toledo, quizá los que estamos en España es más fácil. Sí, Lo digo lo digo por proximidad. Desde luego, al margen de la ciudad, bueno, fantástica que es en sí, tener bueno, la Fundación Polo y ahora ese espacio que en hogar, yo creo que ya es, vamos, de obligado cumplimiento el ir y el poder disfrutarlo porque, bueno, nosotros ya tuvimos el privilegio de poder estar en su estudio, creo que lo he dicho al principio, y ya solo el hecho de estar allí es algo que sobrecoge sí. en cuanto a la intensidad de la obra y sobre todo haber tenido la oportunidad de hablar con él Mm, en persona y que él nos haya podido contar, ¿no? Y hablar es algo que abruma, ¿no? Como dices, sí, con la edad ahora mismo que tiene, todos los años que lleva trabajando, la capacidad de trabajo, de esfuerzo y sobre todo la valentía de seguir sí, al pie del cañón, mm, claro. yo, vamos, El, es algo el, abrumador. el, el libro es realmente como una prueba de amistad de él Sí, y mía, y también es un darle las gracias a él. Le debía, digamos, con toda su amabilidad y totalmente. todo, pues mi única forma, como uno solo sabe investigar y escribir, pues es escribir, hacer una cosa que estuviera bien para que él, y él está muy contento, y la verdad es que seguro que va a funcionar muy bien y será el libro de referencia, sin duda, para Canogar, Sí, vamos, en muchos años, porque hemos intentado agotar todas las vías para que no venga nadie más por detrás en muchos años. exacto. Bueno, pero de todas maneras queda la Bueno, segunda parte, ¿eh? No desistamos de esa idea. vamos a intentar Con reunir tiempo, fuerzas. exacto, con tiempo que no todos tenemos la energía de Rafael Canogar y Sí, no se puede hacer todo lo que se hace, pero ahí queda la idea y bueno, Javier, ha sido un placer estar contigo esta también para tarde. mí, Se nos María. van ya los minutos, pero como siempre lo digo, por favor, id a las librerías. El libro está disponible en todas las librerías, incluso aunque no sean en España, podéis acudir a cualquiera, solicitarlo y a través de la distribución internacional va a llegar el libro, ¿vale? Por favor, no dejéis de acudir a las librerías. Por supuesto, está disponible en nuestra web, como lo digo siempre, pero eso ya lo sabéis de base. Y Javier, solamente volver a agradecerte esta tarde que hemos pasado aquí contigo, este ratito, que nos hayas regalado. Sé que el final de curso es complicadísimo y que me has dicho que sí también, Ha con un sido. montón de cosas alrededor, yo lo sé. Estamos todos igual, o sea que bueno, mal de muchos, consuelo de Pero aún tontos, así, ¿no? eso es cierto. Pero bueno, oye, pues Gracias a ti, muchos a tontos hay porque Ediciones, por todo el trabajo y por esto, que es una experiencia que me ha gustado mucho. La verdad es que es interesante. Espero que les haya gustado también a los que se han conectado.
hoy. Yo estoy convencida porque nos mandan saludos, nos mandan corazoncitos. Yo desde aquí, como siempre, a todos los asimétricos y las asimétricas, gracias, de verdad. Vosotros y vosotras hacéis posible este club. Si no, esto no tendría sentido. Seríamos Javier y yo aquí hablando al vacío y me parece fantástico este apoyo, todo este cariño que nos mandáis. Javier, te mando un abrazo enorme. Desde aquí nuestro agradecimiento, por supuesto, también a Rafael Canogar. Y bueno, pues a seguir la semana que viene con más libros, más arquitectura y más de todo. Vamos a seguir aquí, al pie del cañón. ¿Vale? Más madera, más madera. Más madera siempre. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo muy fuerte, cuídate. Lo mismo digo, tú también, hasta luego.